Las elecciones al Poder Judicial continúan y bueno, estamos empezando a tomar la recta final. Muchos candidatos salen a las calles, me da muchísimo gusto ver a varios de ellos, pues volantes en mano, platicando con la ciudadanía, muchos de ellos preguntando de qué clase de elección estamos hablando. Hay muchos ciudadanos que no están ni enterados y me parece tremendo, y por eso yo quiero mandar verdaderamente una felicitación a todos los candidatos que están haciendo la labor que le correspondería a un instituto para poder atender el conocimiento de la ciudadanía de que se están dando unas elecciones y el nivel de importancia de las elecciones. Por eso hoy estoy muy contento de que nos acompañe en esta ocasión aquí en el set de Querétaro. De verdad, el maestro Guillermo Casas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Muchísimas gracias, es un honor, es un placer, es un verdadero entusiasmo estar entre ustedes, con tu auditorio. Gracias. Mil gracias por el espacio. No, gracias a ti. Están haciendo una campaña maravillosa, Guillermo, te lo tengo que decir con honestidad. Estás saliendo a la calle, ¿no? ¿Qué te dice la gente? Es lo primero que te quisiera preguntar. Tú estás repartiendo volantes y dices, ¿este volante de qué es? ¿De qué partido es? Yo creo que luego te preguntan, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido en un principio? Fíjate que cuando nos acercamos a la gente, yo creo que arriba del 90% nos ve con buenos ojos. Hemos recibido felicitaciones. No en pocas veces nos quedamos a dialogar con las personas, con las familias que estamos. Oye, y mira, pues esto, a ver cuántas boletas, qué cargos. Y entonces se genera un debate muy positivo. Y mucha gente te termina diciendo felicidades, se requiere valor para hacer esto, para andar en las calles. Sí, eventualmente, cómo no, hay gente que, bueno, dice, ¿sabes qué? Yo no, gracias, pero los cuentas con los dedos cada vez que sales a hacer una jornada de esas. Hay mucho entusiasmo. Yo creo que tiene que ver mucho cómo se plantea la información, me gusta pues ir de lo general a lo particular, digamos, decirles la importancia, la inamovilidad de la reforma constitucional que por ahora pues llegó para quedarse, y que ello representa un cambio de mentalidad que no solamente dentro del Poder Judicial, sino desde afuera, podemos hacer valer. Es un derecho que no habíamos tenido. Y yo lo comparo mucho con el derecho que tenían cuando les fue reconocido el derecho a las mujeres al voto universal. Ese cambio que hubo en el 53, el lunes estuve con personas adultas mayores, con mujeres, y claro que hicieron clic de inmediato, ¿no? Porque sus madres o ellas mismas vieron ese tránsito, ¿no? La mujer no podía votar. ¿Por qué? Increíble. Se decía, ¿no? ¿Cómo es posible que la mujer sepa por quién votar? No, esa es tarea de hombres. Las mujeres deben de estar confinadas a otras labores. Y ese mismo argumento, si tú lo mutas y si tú lo trasladas al presente, ¿cómo un abogado que nunca ha estado en el Poder Judicial va a saber de justicia? Pues claro que lo sabemos, porque sabemos justamente de lo que es injusto. No, claro, hasta del otro lado de la moneda. Del otro lado de la moneda. De uno y del otro lado. Así es, así es. Y a final de cuentas yo estoy admirado del nivel de trayectoria que tienen todos, que como tú han sido abogados litigantes. Y yo te quiero preguntar en un principio que nos platiques un poquito, ¿cómo inició esto? Digo, preguntaría, en tu casa cuando eras chiquito, ¿defendías a los hermanos o defendías los derechos de los amigos? O ¿Qué pasó en ti cuando eras niño? ¿En dónde hubo la luz para iniciar este asunto de tu trayectoria? Yo creo que mi despertar a la conciencia de lo justo, del sentido de la justicia, del sentido del derecho, se dio cuando yo cursaba en la preparatoria. En la secundaria yo no quiero caer en el romanticismo, sí a lo mejor intervenían las peleas, ya no se peleen, pero no pasaba de eso. Quizás ya mi conciencia colectiva despertó porque tuve maestros que de algún modo participaron de la lucha estudiantil de 1968, y yo en aquellos años estudiaba en la universidad, en la preparatoria 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en aquellos años se dio uno de los últimos movimientos estudiantiles en la UNAM, la famosa huelga del 99. La del famosísimo
mismo Mosh, y había expresiones de ultra, como la que él de algún modo representaba, y había otros que sí considerábamos que la educación debería seguir siendo pública, debería seguir siendo de gran calidad, sin desnaturalizar la esencia de la universidad autónoma, de la universidad pública, que finalmente si sabíamos que si eso pasaba en la universidad, iba a pasar tarde o temprano en las autónomas de los estados, donde todavía las condiciones son más difíciles para la gente que viene de la sierra, para la gente que viene de los ejidos, para la gente que no tiene antecedentes de educación superior en su familia, y que muchas veces son los primeros de toda una generación o de toda una estirpe familiar que pisan la universidad. Y sabíamos que esa puerta de acceso se iba a cerrar, no sé si para siempre, pero iba a costar mucho trabajo volverla a abrir. Esa fue una conciencia, digamos, social, que luego se depuró y luego se fue a fortalecer en mis estudios ya superiores, donde pues el maestro de la universidad pública, de la universidad autónoma, siempre te va a decir: regrésale al pueblo la educación que te está dando, devuélvele al país lo que tú estás aprendiendo aquí, porque tú estás recibiendo aquí educación de muy alta calidad. Aquí hay muchos estudiantes que quisieran estar. No desperdicies el lugar que tú tienes aquí, porque el día de mañana ese mismo lugar tú lo vas a devolver en calidad y en cantidad y en trabajo al pueblo, a la ciudadanía, a la sociedad. Conocimiento compartido no es conocimiento, ¿no? Exactamente, ¿no? La era del iluminismo despótico, ¿no? Del iluminismo claro. Que prosiguió después de la Revolución Francesa, donde unos cuantos sabios se reservaban el poder místico de todas las artes y todas las ciencias para su propio beneficio. Sí, Entonces, no. Y obviamente el conocimiento es poder, ¿no? Pero el poder compartir para ayudar a gente, porque entiendo que tú eres abogado litigante, ¿verdad? Así es. Y además me comentabas que de derechos humanos. Así es. Creo que es, híjole, ¿cómo te puedo decir? Lo que más nos duele en México, ¿no? Quisiera que nos platicaras un poquito tu trayectoria ya como litigante y sobre todo en este tema de los derechos humanos. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué casos te han dejado más impactado? Muchas gracias. Me gustaría conocer un poquito más de eso y que lo conocieran los seguidores, por favor. Muchas gracias. Pues mira, yo desde antes, fíjate, es una cosa muy irónica, parece que esto fue algo, no pienso en temas esotéricos del destino y tal, pero sí creo que tú tienes que abrirte al destino y sí creo que tienes que aprovechar lo que la existencia te va dando, lo que la creación, el camino donde te va poniendo. En el 7º semestre de la carrera salió una convocatoria hace 20 años para estudiar en la Universidad de Valencia, en España. Para mí eso era absolutamente un sueño inalcanzable. Sí. Porque, y de muchos puede ser. Y de muchos, porque yo los fines de semana me iba a trabajar de mesero para poder pues sobrevivir. Eso de pagar los estudios, pues no solamente es pagar los estudios, sino sobrevivir en sí mismo. No, nada más de pagar la colegiatura. Exacto, sino como comes. Pues entré a la convocatoria, recibí el apoyo de un par de profesores que me recomendaron, y obtuve esa beca para estudiar 6 meses en la universidad. Cuando yo llego a la Universidad de Valencia, las primeras clases que veo que me puedo inscribir estaba Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hace 20 años eso no existía aquí en México, eso no se impartía aquí en México. Y lo más difícil para mí fue que yo no había cursado los cursos seriados de Derecho Internacional Público ni Derecho Internacional Privado. Es decir, Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una subespecialidad de estas ramas. Yo no los había cursado. Entonces dije, le voy a entrar. Cuando entro ahí, mi chip cambia y mi forma de entender el derecho cambia, porque entonces, desde mi formación natural, desde la propia licenciatura, comienzo a entender el derecho internacional de los derechos humanos, regreso a mi país y ya curso Derecho Internacional Público y Privado. Cuando ya había aprendido aquello, pues para mí no es que fuera fácil, pero hombre, ya caminaba y tenías un chip ya más adecuado. Ya traía otro chip. Exactamente. Cuando empiezo a trabajar, mi primer trabajo, ya en la vida de ejercicio profesional, fue en el Sistema Nacional DIF. Ahí una de las primeras posiciones que ocupé fue jefe de departamento de regularización jurídica de casa hogar para niñas. Y yo me encargaba de regularizar la situación jurídica de niñas que habían sido violentadas, lastimadas, abandonadas. Me queda claro que era un tema demasiado sensible. Era sensibilísimo. Imagínate un cuate de, ¿qué tendría yo? 26, 27 años,
años, o sea, terminaba yo tronadísimo, leía el expediente, lo que le habían hecho a esta niña, cuando entendía el por qué esta niña tenía este comportamiento en la escuela, en la academia, etcétera, etcétera. Recuerdo un día estaba leyendo un expediente de estos dolorosos, salgo al patio y va llegando la niña a abrazarme. Oye, ¿me explicas un poco de historia? Porque en la clase me reprobaron de historia. Sí, mijita, siéntate, vente, a ver qué quieres ver. Y ya, pues ahí tenía un pizarrón. Con el tiempo puse un pizarrón en mi oficina porque sabía que los chamacos iban a preguntarme de matemáticas y de algún modo eso fue sustituyendo algunas preconcepciones que también yo tenía de lo hiperformal que es a veces el derecho, ¿no? Claro. Y entonces esto le dio claridad a lo que después vendría en mi desarrollo. Eventualmente, en aquellos años, tú sabes, los cambios de administración en el gobierno ocurren, llegan como remolino y absorben todo. Quitan a todos. Sí, claro. Y entonces un grupo de abogados decidimos poner un despacho. Dijimos, pues antes de que llegue, porque el año que entra ya es electoral, ¿por qué no ponemos un despacho? Y de aquí a que nos den las gracias ya estamos acreditados. Claro. Y empezamos a litigar, y empezamos a tener impacto, y empezamos a avanzar muchísimo. Sin embargo, de ahí, pues bueno, la vida nos abrió por distintas vías. Yo voy a dar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como visitador, y llegué de ahí a una posición de director del programa de personas desaparecidas, y eso también te da otra connotación, porque tienes que salir, tienes que entrar a comunidades, tienes que entrar a territorio, tienes que ser cuidadoso, respetuoso, porque llegas a una comunidad indígena, por ejemplo, cuidado digas una mala palabra, te amarran ahí mismo. Cuidado hagas una mala expresión y pierdes la confianza. Entonces, lo primero que tienes que hacer como abogado es generar confianza, generar un vínculo, pero sobre todo, y lo más importante, es trabajar. Porque si no trabajas, después de 3 meses la gente te dice, este cuate nos vino a endulzar el oído y no hizo trabajo. Y tienes que prepararte. Yo recuerdo una vez, y concluyo con esto, en alguna reunión que se convocó a víctimas, iba pues el conjunto de víctimas con tu servidor, lleva una persona de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y una de las víctimas le dice, oiga, ¿y ya leyó tal documento normativo? Le dice, no lo leí, pero yo vengo a explicarles esto otro. Le dice, no, me estás haciendo perder el tiempo. ¿Sabes qué? En este momento yo me voy y te voy a presentar una queja porque no tuviste ni siquiera el respeto de leer el documento que ibas a presentar y que tú tenías el deber de leer. Entonces te tienes que preparar. Son asuntos donde tú no puedes improvisar. Y la improvisación no es algo que sea justificable. Creo que cuando tú trabajas con seres humanos, con vidas, con el patrimonio, con el destino de las personas, no te puedes equivocar. Cuando juras la carrera de Derecho, es un juramento sagradísimo, que yo se lo digo a mis alumnos, porque también soy profesor. Yo se lo digo a mis alumnos. Doy clases cada 6, 7 meses en la UNAM, en un diplomado de titulación que se llama Derecho Familiar Nuevos Paradigmas, y ahí doy la materia de instrumentos internacionales para la protección de los derechos de la infancia. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, el día que tú jures tu título es el día más importante de tu vida, y quizás el día que te casas o el día que naciste, pero es uno de los más importantes porque te consagras al servicio de la sociedad y de una profesión que debes enaltecer y que debes ennoblecer, con principios éticos y con un comportamiento lo más probo posible. Somos falibles, somos seres humanos, tampoco es que digas, oye, ahí va la Madre Teresa de Calcuta, pero sí dentro de una razonabilidad de principios éticos y de un comportamiento acompañado o secundado por las acciones y por los hechos, que eso es lo más importante. Y que yo, mira, ante toda esta trayectoria que tienes y que me deja más allá de que obviamente tienes el conocimiento suficiente para hacerlo, lo que luego nos preguntamos, yo creo como ciudadanos, ¿tendrá la sensibilidad suficiente? Bueno, lo dejas más que demostrado, con lo que has vivido, gracias, con quienes has representado. Yo te quiero preguntar, por Guillermo, y pedirte que le dijeras a nuestros seguidores, a las personas que te están viendo en este momento, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué sería lo que tú plantearías que harías diferente al cargo que vas a buscar, que estás en la candidatura? Que nos explicaras un poquito, magistrado en materia de circuito, pero ¿en qué área? ¿No? Porque yo entiendo que son varias, que nos explicaras. ¿Y cuál sería la propuesta que harías para que se interesaran y dijeran, yo voy a votar por Guillermo? Muchas gracias.
Comienzo con algo muy sencillo. Imaginemos la pirámide del pueblito aquí en Corregidora. Ajá. En la cima de la pirámide, este montículo que está hasta arriba, pudiera ser las veces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad en materia jurisdiccional, cuyos postulados, cuyos criterios, cuya fuerza se ejerce al resto de peldaños en ese poder judicial, en el poder judicial. En la base de la pirámide están los juzgados de distrito. Los juzgados de distrito son los que revisan las decisiones de los tribunales locales en los estados, en las entidades federativas, pero que también les son sometidos asuntos de competencia federal, ¿no? Por ejemplo, el más común, el juicio de amparo. Ahora, entre los escalones intermedios están distintos órganos y el que, digamos, va a tener un flujo de comunicación o de transmisión de criterios más frecuentemente van a ser los tribunales colegiados de circuito. Esta posición, que es una suerte de eslabón o de bisagra que permite canalizar los criterios que la Corte va dictando respecto de dos esferas fundamentales: asuntos de trascendencia nacional o de interpretación directa de la Constitución y de los tratados internacionales. Este eslabón intermedio es el que tienen los magistrados de circuito para bajar esas interpretaciones o ajustar las interpretaciones a los cánones que determina la Corte y desde luego la Constitución y los tratados internacionales para la justicia más ordinaria o más, digamos, cotidiana, perdón, no ordinaria, sino cotidiana, que ejercen los juzgados de distrito. Este rol que tienen los tribunales colegiados van a permitir introducir o permiten frecuentemente introducir las interpretaciones o las reglas básicas de cómo se ha de administrar la justicia en el orden, digamos, de los juzgados de distrito, pero también de la justicia que ejercen los tribunales locales. Claro. Es una facultad sumamente importante porque es un peldaño o una antesala a la Corte y por eso digo que fungen como un eslabón de comunicación entre los distintos criterios. Esos criterios, más o menos, se llaman jurisprudencias. Todos en nuestro auditorio seguramente han escuchado la palabra jurisprudencia. No me voy a detener al tecnicismo, porque sería aburrido. Además se ha mencionado mucho aquí, así que yo estoy seguro ya la conocen perfectamente. Exactamente. Pero la importancia de la jurisprudencia es que te va dando certeza y va colmando las lagunas allí donde la ley guardó silencio, ahí donde los códigos no dijeron nada. La jurisprudencia es ese manto que va a permitirse adherir a la superficie rocosa, árida y a veces desierta de la ley para dotarla de fertilidad y de capacidad creadora de justicia. Que muchas veces se ocupan precisamente para eso, ¿no? Cuando hay una edición, pues poder checar la jurisprudencia que se hizo en cierto tiempo. Oye, y a final de cuentas, en esto que nos hace relatar perfectamente bien, que nos queda claro dónde tienen que quedar los magistrados, a qué especialidad te toca a ti. Gracias. La especialidad, y fíjate, la especialidad es básicamente toda la trayectoria que yo he ejercido a lo largo de mi vida, civil y administrativa. En lo civil, pues bueno, he sido abogado, soy abogado litigante en este momento, tengo mis asuntos, etcétera. Y administrativo, yo he trabajado desde el núcleo duro de la administración pública. Tengo una maestría en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, donde egresé con mención honorífica. Oye, perdón, tengo que interrumpirte. A ver, ¿Me puedes platicar? Porque ya me platicaste que fuiste a la Universidad de Valencia, ahí hiciste obviamente o una especialidad o un diplomado. Ahorita me estás platicando esta maestría. ¿Cuentas con otros grados? Sí, tengo, además de esta maestría de la especialidad, que tengo una especialidad en Derecho de Menores, donde me titulé con mención honorífica y me condecoraron con la medalla Alfonso Caso, que es la medalla que da la universidad en nivel de posgrado al egresado más prestigioso, dice la normativa. Sobre todo de algo tan delicado e importante, ¿no? Esa materia de defensa a los niños. Tengo otra especialidad en Derechos Humanos y un máster en Derechos Humanos, esto ya es lo último que he estudiado, en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Pretendo ya inscribirme un doctorado, pero pues es que no hay tiempo. No, bueno, hay tiempo. ¿Qué más quisiéramos tener más tiempo para poder estudiar y no tener que trabajar, ¿no? Oye, pero, y te lo comento por eso,
yo me he dado cuenta que todos los candidatos que se han sentado no dejan de estudiar. Sí. O sea, entienden que no se trata no solamente de estar trabajando, investigando, tienen siempre una necesidad de estudiar. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Qué le dirías a la gente? A ver, ¿por qué tendríamos que votar por Guillermo Casas? Tengo varias líneas de acción que pretendo ejercer. La primera de ellas, pues prácticamente en el caso de que la ciudadanía decida optar por su servidor, pretendo implementarla desde ya, abatir el rezago. Justicia retardada es justicia denegada. Los plazos no pueden, la ciudadanía no puede ir al mismo ritmo que va el Poder Judicial. Tristemente hay que decirlo, el Poder Judicial con todo y su servicio profesional, con todo y su escuela judicial, no está a la altura de las exigencias de la sociedad. Sí, hay un rezago tremendo. Se dice en muchos foros que a lo mejor salen muchas sentencias. Sí, el problema no son las sentencias, el problema es cumplir con las sentencias. Claro. El problema es cómo cristalizas ese documento en una realidad que va a cambiar con un sentido de justicia, ¿no? Entonces, lo primero es abatir el rezago, y para abatir el rezago yo no digo que sea una varita mágica, pero sabiendo herramientas de administración pública, ¿no? Sabiendo y teniendo la experiencia en el manejo de personal, yo he manejado a personal a mi cargo. Cuando estuve en el DIF, en mi última etapa, luego de 10 años, llegué a manejar, ser director de más o menos 580 personas, más o menos. O sea, es un grupo importante de personas que hay que mover. En mi última etapa, por ejemplo, también cuando estuve en CNDH, tuve a mi cargo 22, 21 personas, todos investigadores de violaciones graves a derechos humanos. Yo era el director de esa área. Entonces, hay que saber, primero, motivar a la gente. A la gente no la puedes tratar como si fuera una máquina, no los puedes tratar como si fuera un instrumento. Son personas que tienen necesidades, que tienen afectos, que tienen la necesidad a veces de llegar tarde, a veces de irse antes porque tienen que llevar a su familiar a la escuela, y un juzgador no puede ser ciego frente a eso. Cuando tú llegas a un juzgado y desde que llegas a la barandilla, buenas tardes, me permite el expediente fulano tal, ya te están tratando mal. Cuando buscas al secretario ya te está tratando mal. Tocas el punto que yo creo que tenemos los ciudadanos. Sí. Y ni se te ocurra preguntar por el juez porque menos, no te va a recibir. Esa escalerita, es esa transmisión. Si la cabeza está mal y trata mal al personal, el que te atienda te va a tratar mal. Hay otros juzgados, porque hay que decirlo, tampoco puedo generalizar, que llegas y desde que llegas ya te están recibiendo bien. Dices, ay carijo, yo se los digo, oiga, qué bien huele aquí, qué bonito espacio, qué bonito, mire qué ordenado tiene su archivo. Y hay unos que tienen el archivo hecho, dices, no inventes, parece aquí que como sándwiches en lugar de todo archivos, aventado. ¿no? Dices, ¿dónde está su señoría dándose recorridos por sus áreas? ¿Dónde está el juez, el titular de este espacio, que debería estar revisando cómo están distribuidos su información? Entonces, abatir el rezago se puede tratando bien al personal, confiando en ellos, aplicando sus capacidades, aprovechando y potencializando lo que ya sabe y canalizarlo en los asuntos que mejor se requieran. Hay que revisar los asuntos y hay que abatir el rezago bajo dos perspectivas. Uno, priorizar asuntos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, aquellos cuya litis central estriba en asuntos de derechos humanos. Cualquiera me va a decir, oye, es que cualquiera es de derechos humanos en amparo. Sí, señor, pero hay unos que ameritan más importancia que otros. A ver, desaparición de personas, por supuesto, que es un asunto que amerita. Gravísimo. Oye, asuntos donde estén de por medio intereses de niñas, niños y adolescentes, el tiempo no pasa igual para los niños que para los adultos. Exacto. Y asuntos, por ejemplo, donde tenga que ver grupos vulnerables, bueno, claro, todos estos grupos vulnerables, donde tenga que ver adultos mayores. ¿Para qué me voy a esperar 2 años a la sentencia? Si la expectativa de vida sigue corriendo, Claro, o sea, a lo mejor no está con nosotros ya la persona. ¿Para qué quieres una sentencia que va a ser papel mojado? Claro. Y eso es la gran frustración que la sociedad tiene, con un poder judicial que te va a decir que hay grandes méritos y grandes trayectorias y grandes oropeles y grandes palacios allá en la Escuela de Formación Judicial. ¿De qué nos sirve? Sí, ¿no? Si va a llegar tardía la justicia, ¿no? Y ha llegado en muchos casos. Y ha llegado, ¿no? Guillermo, te quiero pedir, de favor, número uno,
que nos indiques cómo pueden votar por ti. Sí. O sea, cuando vean la boleta, cómo pueden encontrar tu nombre, con qué número pueden votar por ti. Y también te quiero pedir que hagamos una reflexión de la importancia de salir a votar este 1 de junio. Muchas y salir a votar informado, porque claro. digo, salir con una pluma nada más, pues no va a ayudar a la votación. Muchísimas por favor, gracias. platícanos cómo podemos votar por ti. Muchas gracias. Traje un prototipo de boleta de las que está disponible en la página del INE. En el INE ustedes pueden entrar, hay un sector que te dice cómo votar, que te va guiando, la verdad es que es muy, muy dinámico. Y yo me lo imprimí y le hice ahí un par de ediciones muy concretitas. Yo estoy en la boleta rosa, aunque aquí el tono no lo dice mucho, pero es rosa, imaginemos que esto es rosa. Y de este lado de las columnas, de esta columna, están mis compañeras abogadas que también se están postulando por estos niveles de magistrado. De este lado están mis compañeros competidores y su servidor en la posición número 13. En esta parte central es el código QR que va a llevarte a mis redes sociales y toda mi información. Yo estoy en el número 13 de esta boleta, columna de varones, Casas Colín, Guillermo Alfonso, su servidor. Y quisiera nada más aprovechar una última parte que quería, en la tema de propuestas, también está la independencia. Hay mucho cabildero en el Poder Judicial, no sabemos qué intereses hay, no sabemos a quién representa, y eso es de sutil importancia, de capital importancia, que se transparente, que se abra, que sepamos quiénes están y por qué están buscando a los magistrados, quiénes y cuánto tiempo estuvieron con los magistrados, los invitaron a comer, entraron con un portafolio y salieron sin él. Son cosas fundamentales, capitales, son cosas que deben de estar ahí latentes y que deben de tenerse en cuenta. El tema de la imparcialidad y que un juez no se deje presionar es un tema de principios y es un tema de valores que se debe de incrementar. La importancia histórica de esta elección, tiene una importancia práctica en la actualidad, pero también tiene una importancia reivindicadora de la historia de la humanidad. Allá, cuando en el siglo de las luces se despertaron las conciencias y se habló sobre la tesis de la división de poderes por Montesquieu, fue el primero de los pensadores que dijo ahí debe de haber una separación de poderes. Sin embargo, luego de la Revolución Francesa y luego de las etapas de Robespierre y todo el terror de Robespierre, el soberano reinstalado, porque se reinstaló después, esta involución que hubo, ¿qué hizo el soberano? Regresó el control del poder judicial aquí cerquita, aquí a la mano. El poder ejecutivo pues lo ejercía él y el poder legislativo fue una concesión graciosa del soberano. Vinieron las revoluciones, vino la invasión francesa, o llegó la invasión francesa a España, nos hizo llegar, digamos, esta doctrina constitucional a México, y esto lo sé porque lo estudié allá estudié Derecho, de historia de los códigos y las constituciones. Maravilloso que nos platiques, muy bien. Cuando llega aquí esta teoría, en realidad la división de poderes fue solamente utópica, fue solamente teórica. Fue así hasta que se dieron cuenta en 1857, la Constitución de esos años sí contempló el voto directo, indirecto de magistrados de la Suprema Corte. Pero luego vino el golpe de Estado, después de la Revolución Mexicana, vino el golpe de Estado de Victoriano Huerta y el 4 de junio de 1914, apúntalo, 4 de junio de 1914 para que lo puedas googlear en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, Victoriano Huerta reforma la Constitución y establece que los ministros de la Corte van a ser propuestos mediante una terna que el presidente Victoriano Huerta propone al Senado para que éste designe uno. Y entonces ahora los que nos dicen es que esta reforma va a destruir la institucionalidad, señores, llevamos más de 100 años con esa institucionalidad. Y lo peor del caso es quién lo puso, ¿Quién lo puso? ¿Quién lo puso? Como si no tuviéramos memoria de la historia. Exactamente, ¿no? El último clavo al ataúd de la reforma del 15 de septiembre del año pasado, se lo dio esa reforma y por fin derrotamos a Victoriano Huerta. Imagínate nada más. Nos ha dado nada más como más de 100 años, ¿no? Imagínate nada más, mano. Qué cosa. 111 años. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido a platicar aquí a Querétaro, ¿verdad? Y te quiero, híjole, te voy a comprometer aquí ante las cámaras, perdóname mil, pero yo confío que todas las personas que han tenido
las ganas de venir y platicar y que los conozcan, tienen una gran oportunidad de poder lograr la candidatura que buscan. Te voy a comprometer a que si logras esta magistratura, cuenta con ello. Nos pudieras invitar a que platiquemos. Por supuesto. Nos encantará. Una de mis propuestas es la magistratura itinerante. Que el magistrado salga a las comunidades, que si le dicen que hay una violación al medio ambiente, vaya y verifique que la presa efectivamente está seca, vaya y verifique que efectivamente el agua no está llegando a las comunidades. ¿De qué nos sirve un informe lleno de oropel y lleno de fantasía de las autoridades si eso no se puede verificar, si el magistrado no quiere salir a verificarlo? Es correcto. Eso tiene que cambiar. Está maravilloso. Yo creo que es híjole, ¿cómo te parece? Una de las propuestas que se me hacen más impactantes, porque sí, hay muchos municipios, hay muchas comunidades que requieren una verificación, magistrado, para... Está pasando esto, sí, ¿no? Tenemos este lío, que muchas veces, pues luego hay algunos medios de comunicación que maquillan y pues ya nadie se enteró, ¿no? Te voy a contar una historia y perdón por abusar de tu tiempo. Es tuyo. Muchas gracias. No voy a decir nombres ni voy a decir gobernadores, pero a mí me tocó estar, cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos, en un área de seguimiento de recomendaciones. Okay. Tú sabes que las recomendaciones, a pesar de no ser vinculantes, tienen una fuerza moral y tienen un imperio en virtud de esa autoritas que la teoría le confiere a las recomendaciones. Bueno, en una de tantas, precisamente en materia de agua, un gobernador de un estado dijo: yo ya rehabilité la planta de tratamiento de aguas residuales y entonces ahora el río fulano de tal ya está cristalino y diáfano, como dices, wow. Y nos hizo acompañar como prueba incluso una impresión del periódico, pues el periódico local, donde está el gobernador cortando el cristal, el listón, y todo el mundo dijimos, wow, pues sí está bien. Y yo siempre dije, no, yo no le creo. No, pero ¿cómo no? Pues mira, ¿cómo crees que se van a prestar? No, claro. Pues déjame contactar a la asociación civil que hizo esta denuncia para ver si quieren que hagamos una supervisión en campo. Y sí, encantado, ¿cómo no, maestro Casas? Vamos, usted diga la fecha. No, pues ustedes son los que... Claro. Yo no quiero abusar de su tiempo. Total que fuimos, nos paramos en la entrada, en la reja de la planta de tratamiento, y les digo a los de la asociación civil, escucha. ¿Qué? Escucha, pon atención. No suena nada. Es que no se oye nada, me dicen. Pues eso, porque no está funcionando. Qué cosa. Nos tomaron el pelo. No. Entonces, imagínate, a pesar de los mecanismos de buena fe que contempla la ley de amparo, y a pesar de que las autoridades son sabedoras de que les puede ir muy mal si engañan a una autoridad federal, claro, no podemos establecer como la única garantía de cumplimiento, y menos en tratándose de derechos humanos, un mero informe. Claro, y cosas que además necesita la ciudadanía. Imagínate toda la necesidad de tratamiento de agua ahí, que sin funcionar. Imagínate. Yo no tengo más que agradecimiento que hayas venido a platicar con nosotros, que nos hayas compartido tus experiencias, las cuales son impactantes, pero tengo que decir con toda honestidad. Te quiero desear mucho éxito, te lo doy de corazón. Creo que aportaciones como las que haces, muchas gracias, deben de ser vistas, tienen que lograr votos, tienen que buscar colocarse, y tenemos que tener, pues yo creo que para eso fue la reforma del Poder Judicial, para tener diferentes jueces, magistrados, ministros, ¿no?, que aporten a la vida judicial de este país, que tan mermado se ha visto durante tanto tiempo con las cuestiones judiciales. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y yo te agradezco, y bueno, ya te comprometí que si lo logras me puedas regalar una entrevista. Cuenta para que con ello. Cómo vamos para adelante. Cuenta con ello. Perfecto. Te agradezco muchísimo y bienvenido. Nos veremos pronto, estoy seguro entonces. Mil gracias. Gracias mil a ti por estar con nosotros. Y amigos de Querétaro, de verdad, yo les pido de favor, ya lo conocieron, él es Guillermo Casas. Estoy seguro, se los afirmo. Si ustedes le comentan algo a través de nuestras redes sociales, él encantado de la vida se los va a responder, va a estar abierto a poder tener preguntas, dudas, alguna que otra denuncia. También yo sé que le va a encantar poder atender algo de esa naturaleza. También lo pueden hacer a través de nuestro sitio web, queretodevedad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.